En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca la sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María, sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Partiendo del Evangelio, les invito para que reflexionemos sobre cómo la desacralización destruye la fe católica hoy. Se podría también hablar un poco de apologética, pero yo pienso que ya está muy explicado. Muchas veces hemos hablado del tema, que la Santísima Virgen María no tuvo más hijos, que no se habla, que no son Santiago, José, Simón y Judas, no son hijos de la Santísima Virgen María. En fin, eso ya está más que sabido, pues, porque siempre le hemos dicho, y ya los católicos ya creo que ya saben defenderse frente a la secta protestantes cuando les hablan sobre esto. Pues yo quisiera como ahondar más en algo mucho más algo más actual, y es la desacralización. Cuenta hoy San Mateo que el Señor Jesús fue a su ciudad, a su tierra natal, y allí se puso a enseñar. Bueno, pues por lo general los hombres tenían esa facilidad en las sinagogas de poder dar la enseñanza, poder hablar, leer, sabían leer, pues podían también dar la enseñanza. Es bueno que también nos ubiquemos en el contexto. No es como sucede hoy en nuestra fe católica. Solamente los sacerdotes son los que predican. En el tiempo de los judíos, en las sinagogas, que eran como unas capillitas de oración, pues allá podían participar los hombres. Y por eso el Señor pues va a su tierra natal y allí en la sinagoga pues habla, habla con sabiduría. Y cuenta que la gente decía admirada: ve, ¿y de dónde saca la sabiduría que tiene? Y los milagros. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? ¿Sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí también sus hermanas? Y se escandalizaban a causa de él. ¿Por qué se escandalizaban? Porque estaban acostumbrados a verlo. Porque se habían acostumbrado a ver al Señor trabajando en la carpintería. Porque lo habían tenido muy cerquita. Quizás muchos lo vieron de pequeñito y vieron cómo fue creciendo y de joven, en fin. Y esa fue la causa para no recibir milagros, pues les faltó fe. Nos cuenta hoy el evangelista que entonces se escandalizaban por ello y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Hoy la situación no es la de menos. La desacralización, como decía al inicio, destruye la fe católica. Vamos a hablar hoy de en tres puntos. Uno es la desacralización de la liturgia. La liturgia es el culto que le damos a Dios, el culto público que le damos a Dios, ¿no?
Cuando ya en la liturgia, que es el culto público que le damos a Dios, se va tornando en culto que le damos a los seres humanos, convirtiendo, por ejemplo, la celebración de la Santa Misa y los templos en lugares de teatro, en espectáculos, en payasadas, como sucede muchas veces, como sucedió hace unos días en Alemania, en un templo, unos sacerdotes permitiendo que un payaso estuviera allí en el templo haciendo su espectáculo. Cuando los lugares sagrados se vuelven profanos, entonces la Santa Misa se reduce a una celebración, una reunión de amigos. Se convierte en un servicio social, en donde el Padre se convierte en el centro del espectáculo, y entonces yo pago para que me hagan el espectáculo. Y el Padre se convierte en el empleado. ¿Sí? Por eso hay expresiones como estas: Padre, yo le pago esa misa, yo le pago. ¿Sí? Ese es el problema a donde hemos llegado. Que entonces ya vemos que esto no es sagrado. Vemos que esto es profano. Y yo pago para sentirme contento. Yo pago para poder tener bien la función, como si esto fuera un espectáculo de teatro. Y simplemente se hace para satisfacer mis necesidades. Entonces ya no se ve la Santa Misa como la celebración de los santos misterios, donde se hace presente el Señor, sino que se ve como un evento más, como un evento más. Y cuando se ve esto como un evento más, entonces ya no se obra el milagro, entonces ya no se hace presente el Señor, porque ya esto pierde sentido. Por eso vemos como la decadencia en la liturgia está generando primero gente que se está alejando de la iglesia, y quienes siguen una fe que no tiene ningún sabor, porque, insisto, se convirtió esto en un evento más. Entonces ya no es fe en Dios, sino que es algo ahí que no tiene sabor, una cosa que no tiene sentido. Muy preocupante, y es bueno que nosotros no nos acostumbremos. La celebración de la Santa Misa es tan sagrada. Es Dios mismo el que se hace presente ahí. Es Dios mismo. No es un evento más. No es un evento más. No es que yo pago para... Por eso siempre he mantenido muy presente esto de que no es porque paguen. A mí no, eso no me parece. Eso de que la gente hable de la Santa Misa como si fuera una cosa. Entonces, ¿cuánto le pago para celebrar? No, es que yo no le estoy trabajando a usted, señora, a usted, señor. Yo estoy para trabajarles a Él. Y punto, es a Él. ¿Sí? A mí eso de que cuánto me pagan, a mí me ofende escuchar esa palabra cuando voy a celebrar la Santa Misa. Porque para mí esto no es un trabajo. Para mí, como sacerdote, la Santa Misa es mi vida. No es un trabajo, es un oficio que yo hago hoy y ya. No. Como sacerdote, pues me formé durante años, desde mis 13, 14 años que entré al seminario para poder servir al Señor. Por eso esto no es cualquier cosa, es algo muy sagrado. Pero pues,
esa mentalidad dañina, enferma de muchos que ven la Santa Misa como si fuera un evento social. Y eso, insisto, es un gran problema. Eso no lo es, así no es. Segundo, la desacralización con lo más sagrado que tenemos nosotros en la Santa Misa, que es la consagración. Es algo muy importante, muy importante. También se ha ido perdiendo. Es también escandaloso ver cómo, por ejemplo, sin llegar a compararnos, pues, pero sí es bueno que miremos de vez en cuando al otro lado, a ver cómo viven por allá. Por ejemplo, ver cómo los musulmanes, ellos rezan, se postran en el suelo, no sé cuántas veces al día, con una actitud pues muy reverente, ¿no? No estoy diciendo que yo apoye a esta gente porque no los apoyo. Pero estoy diciendo cómo tienen esa concepción. Nosotros que tenemos a Dios que se hace presente en el Santísimo Sacramento del altar, no tenemos la reverencia que debiéramos. Pues no creemos. Y dentro de nuestra iglesia hay gente que no cree. Y entonces el cuerpo del Señor se distribuye ahora en esta situación de hoy como un alimento ordinario, como cualquier pedazo de galleta, cualquier pedazo de pan, se va repartiendo lo que es extraordinario como algo ordinario. ¿Sí? Y hoy me llamó la atención, leía un artículo, porque bueno, para poder también evangelizar nos han enseñado una cosa, tenemos que tener la Sagrada Escritura en una mano y las noticias en la otra, ¿no? Si no, uno comienza a hablar en el aire. Yo también procuro siempre estar atento a portales católicos serios que van dando noticias interesantes. Leía yo estos días cómo algunos teólogos están defendiendo la posición de algunos de que la Sagrada Comunión tiene que darse en la mano. Entonces decían lo siguiente, decían, es que el Señor Jesús no fue inmune a las enfermedades de su tiempo. O sea que para ellos el Señor Jesús se enfermó Él se enfermó. Y como se enfermó, entonces también en la hostia consagrada, también se puede enfermar la hostia consagrada. Una ridiculez. Entonces, ¿en qué estamos viendo de Él? Una cosa es que Él se hizo hombre, sí, y que sufrió las inclemencias del tiempo, sintió hambre, yo en ninguna parte